Es que llegó el día 2, pero esta visa es del día 4. No tiene nada que ver porque para que se confirme tu residencia en el país bastan que tengas 183 de los 365 días de vida en el país, porque puedes salir de vacaciones o puedes ir con tu selección nacional, Sí. o sea, muchas cosas, pero que se cumplan 183 días. De cada año natural. Cada año natural te lo toman ya como un año de residencia en el país. Sí. Entonces ya, Fidalgo, paisano, es todo. Ahora. Y se va como un jugador ejemplo de la América. Ahora, Ya es 100%, pero, que sea mexicano no lo hace automáticamente elegible para la selección mexicana. No. Él tiene que llevar a cabo el trámite de cambio de asociación ante FIFA. Es una iniciativa que tiene que partir de él. Tiene que enviar la documentación a FIFA. Normalmente se tarda una semana, el máximo órgano. Y entonces Los de Chivas confirma, duraron menos, ¿verdad? aproximadamente una semana. Porque la federación envía, lo reporté, envía a US Soccer primero la petición de que no tuviera problemas US Soccer con ese tema. US Soccer hizo caso omiso. Entonces ya la Federación Mexicana de Fútbol va ante FIFA y dice, mira, yo le avisé a US Soccer, no tengo respuesta de la Federación Estadounidense, y cuando no hay un sí ni un no, FIFA entiende que no hay ningún impedimento y entonces lleva a cabo el trámite. Eso pasó con Brian Gutiérrez y con Richard Ledesma. Pero una vez que lo haga, entonces ya es elegible. Sí, falta el trámite, pero lo que voy es a que ya podría ser jugador de la selección mexicana. Podría ser. A partir de este momento en que se cumple el tiempo de residencia mínimo para poder formar parte de la selección. Teóricamente se va hoy mismo a España. Hoy, ya está viajando, ¿eh? Teóricamente él llegará a la Federación Española, empezará a hacer el trámite, hace ante FIFA el trámite, el cambio de federación, y él en ese momento ya es elegible para estar en la inauguración del Estadio Azteca, puede venir ya con la selección mexicana. Ahora, Jared, a juzgar, buenas tardes, por como yo lo escucho, no demasiado entusiasmado, porque la respuesta que dio ayer es exactamente la misma que dio en el mes de mayo del año pasado, cuando fuimos a Coapa. La misma, es decir, todavía no se compromete, no se moja, no le entra al tema y no demuestra un entusiasmo que yo pensaría que debería tener o supondría que debía tener para jugar con la selección mexicana y para jugar un campeonato mundial. Buenas tardes. Es que sigue siendo el jugador pensante a la hora de contestar las preguntas y lo toma con calma. Claro que a todo jugador le gustaría estar en un mundial, pero la forma en cómo él toma las preguntas o toma esta situación no es tratar de aborazarse, de decir sí, porque siempre ha sido mi sueño y porque lo quiero y aquí tengo la oportunidad y todo, como sí sucede con muchos otros que se les pregunta y la respuesta ya sabemos cuál es. Acá al entender de un jugador que te hace una respuesta más pensante, dice, todo se tendrá que dar en su momento, si el técnico así lo decide, sí, primeramente hay que hacer los trámites, y es normal, creo, como lo está respondiendo, ¿no? A veces queremos verlos de otra forma más apasionada, yo le diría hasta con otra palabra, ¿no? Hasta más aprovechada, ¿no? De decir, pues aquí sí voy a jugar, o sea, voy a ir a un mundial. Más tribunero. Más pasional. Contento con la gente. Y él no, como siempre ha sido en sus respuestas, en todas sus entrevistas, contesta bien, ¿no? Pero considerando que falta ya muy poquito tiempo, Jared, un poquito más de 4 meses, yo pensaría que tendría que ser un poquito más... Es que él, para mí, creo que toma las cosas más deseoso. Sin dejar de lado decir, me encantaría mejor jugarlo con España. Claro. O sea, no por jugar un mundial me voy a ir a jugar con quien sea. Sí, porque si él hace el one-time switch, no puede volver a jugar para España, ¿eh? Porque él ya representó a la Furia. Pero no va a jugar con España. En las inferiores, o sea, ya jugó en selecciones menores. Es mucho más factible que juegue con la selección mexicana a que juegue con la española, que es un trabuco y que es una gran potencia. Ahora ahorita a lo mejor ya no alcanza a jugar con la selección para el mundial. Este mundial ya. Tal si le va bien en eso es lo que yo digo. O sea, después del mundial puede ser elegible para la selección. El tema son dos temas, ¿no? No ha hecho nada del proceso. Y una de las ventanas en donde podía haberlo convocado Javier Aguirre era o a fines de enero, en donde seguramente si es que hubo un contacto, porque así se esperaba, ¿no? Que lo llevara a la gira por Centro y Sudamérica, aunque no pudiera jugar. Pero él ya estaba encaminado en la negociación con el Betis, tenía una oferta de la Real Sociedad, tenía otras ofertas incluso en Europa. Y en ese momento, seguro, porque así es Javier Aguirre, hace una llamada y le dice, oye, ¿en qué condiciones estás? ¿En qué circunstancias estás? Y le ha dicho, mira, Javier, espera un poco porque
muy probablemente pues me voy en estos días porque yo quiero regresar a Europa. Entonces ahí automáticamente ni a la fecha, que no era FIFA de enero, ni tampoco la de febrero, porque ahora con el Betis, evidentemente no puede venir a la concentración previa al partido contra Islandia en Querétaro el 25 de febrero. Entonces sería su primer llamado en donde Javier Aguirre quiere tener ya prácticamente a 24 de los 26 mundialistas, que es los partidos ante dos cabezas de serie como Portugal y Bélgica. Esa es una circunstancia. La otra, yo sé en el seno de selección mexicana que el hype, vamos a utilizar ese anglicismo, el furor por traer a Fidalgo, estaba durante el tricampeonato. O sea, en el año 2024, la transición hacia el 25, justo en el verano del 25, cuando ocurre la lesión de Luis Gerardo Chávez, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, justo en la Copa Oro, ahí decían, Fidalgo nos puede ayudar como ese interior por izquierda. Sí, esa posición que de repente hasta Alexis Gutiérrez, porque es un volante zurdo, lo ha puesto a jugar ahí. Y yo hoy pienso que por el rendimiento de los últimos meses de Fidalgo y por lo que me han contado de selección, ya no está ese hype de traerlo ahora. Es que también en esa posición apareció alguien que no tenías en el radar. Sí, Gil Mora. Sí, y ahora, entonces, ¿tú a quién quitas, Beto? Si va a llevar 8 volantes, mira, un volante es Edson Álvarez, otro es Eric Lira, otro es Gil Mora, otro va a ser Luis Romo, Marcel Ruiz, el otro es Orbelín Pineda, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y el Piojo? Ahí lleva 6. ¿Y quién? Piojo. Piojo Alvarado, aunque Piojo creo que lo va a poner como en la lista de los extremos, ¿no? O sea, ahí tiene 6, ¿no? Ahí está viendo a Brian Gutiérrez, Obed Vargas, para mí, es el 7. Bueno, Obed, sí. Y falta uno. O sea, te queda un hueco. Yo no veo a Fidalgo. Bueno, yo tampoco. No sé si Charlie. Hay que esperar. Ahora, Charlie Rodríguez también. Sí, Charlie Rodríguez. ¿Qué tanto sienten que se aleja, ya hablando del América, del título al no contar ya con Fidalgo? No, sí, evidentemente ha sido un jugador clave en los últimos 3 técnicos, ni siquiera 3 torneos, ¿no? Desde que lo trajo Solari, jugó titular, lo trajo el Tano Ortiz, le mantuvo la titularidad siempre, con Jardine fue titular siempre. Estás hablando de un jugador que lleva 9 torneos de titular, Beto. O sea, es un jugador importantísimo para el América. Ahora, que este semestre anterior no fue el mejor de todos, claro, no fue el mejor de todos. Tuvo muchos problemas con las 2 rodillas. Pero yo creo que es un jugador que hoy, en la forma de jugar del América, sí es muy importante. Pero no te digo que no tenga alternativas el América. Viene este chico brasileño que tiene muy buen cartel. Y tienes al Chiquito Sánchez que ya tiene que dar el levantón con el América. Costó $10 millones, Beto. Sí. Chiquito Sánchez no ha respondido a los $10 millones. En el 4-2-3-1 que apunta a jugar en esta temporada, es Dourado y Jonathan Dos Santos, los escudos, o Dourado así y Eric el sábado Sánchez. también. Así inició otra vez como en San Luis. Pachuca. En Pachuca, ciertamente. Pachuca con 2 contenciones, sí. En Pachuca fue cuando utiliza Jonathan con Dourado y se ve muy bien el equipo. Lo repitió contra Hay 2, yo creo que ahí la posición de Jonathan es la que puede tomar el Chiquito Sánchez, ahora que ya regresó de su lesión, y luego los 3 ofensivos, ¿no? Va a ser Rafael Veiga en el centro, ¿no? Como el enganche. Por un lado va a estar Brian Rodríguez, perdón. Por el otro lado va a estar Alejandro Sendejas y el punta, ¿no? O sea que puede jugar Víctor Dávila, o Henry Martín, esté bien, o la Pantera Zúñiga, o el que llegue. Sí, ¿no? Pero venía siendo Jared Fidalgo durante los últimos 5 años un jugador súper importante en el América, una pieza fundamental, clave por su dinámica, por su recuperación, pero también por su proyección ofensiva, un jugador muy completo y además muy identificado, que eso es difícil encontrar en un fútbol con tanta rotación, un jugador muy representativo, referencial del América actual, muy querido por la afición. Entonces yo creo que no será tan fácil encontrar la forma en que ya sin Fidalgo el América pueda seguir funcionando. Va a seguir, porque pues, nadie es indispensable, ¿no? Sí, claro, lo también. Sabemos, y encontrará el técnico de alguien que lo pueda suplir. A lo mejor no con la misma formación. El cambio de sistema, ¿no? creo El es cambio clave. de sistema puede ser. Pero la verdad que es un jugador que desde que llegó lo ha hecho bien, dentro y fuera de la cancha. Trabajó bastante bien. Creo que dio más de lo que se esperaba de él. Un jugador técnico, un jugador que inteligente al momento de estar dentro de la cancha. Bien técnicamente con ambas piernas, y cuando un jugador tiene esa facilidad de poder utilizar ambas piernas, se te facilita un poco más todo, claro. ¿No? Y no fue el jugador el mejor defensivo, creo que aportaba muchísimo más a la ofensiva, pero era un jugador que te cumplía bien la parte táctica y la parte defensiva en la formación, ¿no? No fue un jugador
malintencionado, si acaso la única que le podemos reprochar fue la expulsión que tuvo, ¿no? Contra Chivas, y él mismo salió y reconoció y se disculpó. Y dijo, la eliminación fue mi culpa. Pero de ahí en fuera creo que es un jugador que trabajó discreto y que sus números hablaron por sí solos. ¿Sabes qué deja también de legado en América? Más allá del cariño de muchísimos fanáticos, algunos lo meten como un histórico, otros no. Creo que la base de ese equipo tricampeón tendrá que tener un papel muy importante en la historia de América. No sé dónde en el ranking, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes que deja es ese sentido de profesionalismo. Porque lo que tenía Fidalgo es que era un tipo muy dedicado a su trabajo. Comía muy bien, dormía y descansaba. Ni una sola fiesta, ni un solo escándalo. Sí. Se recuperaba siempre en trabajo de recuperación y fisioterapia. Y además de eso, era un obsesivo. Veía prácticamente todos los partidos de cada jornada y analizaba a los rivales y se veía en los videos a sí mismo, porque él pedía, ¿no?, que Inteligencia Deportiva le hiciera ediciones para analizarse en su rendimiento y estudiaba a los rivales. Ojalá que el grupo de jóvenes de América, y más en esta era de las redes sociales, donde los jugadores desperdician muchísimo tiempo en el Instagram y en el TikTok y en el YouTube y en el X y en todos lados, ojalá que le hayan aprendido un poco eso, porque sí te da una ventaja competitiva. Totalmente. Imagínate conocerte de memoria las alineaciones de tus 17 rivales y sus sistemas de juego. Un futbolista integral, Álvaro Fidalgo. Y vamos a hablar en esta tarde con Rodrigo Fáez, porque conoce muy bien a Fidalgo, y lo primero que te preguntaría, Rodrigo, es si esperas que sean minutos de calidad, que esa adaptación se acorte lo máximo posible y que de ahí a ser titular ya dependerá muchísimo de Manuel Pellegrini, que por cierto le ha hecho muy exhaustivo seguimiento en los últimos meses. Dependerá mucho del chileno, ¿no? Pero está claro que él va a sumar, a ser un arma más y sobre todo a intentar ser alguien importante en un cuadro tan complicado que, lejos de los grandes como Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, junto con el Villarreal es el siguiente, ¿no?, en la lista. Hola Rodrigo, te saludo con mucho gusto. A mí me tocó ver ese 24 horas que hiciste con Rodrigo Fidalgo. No soy tan afecto a las redes sociales, pero cuando veo una joyita como esa que tú publicaste con él, te pregunto, ¿qué tan importante fue para Fidalgo en su crecimiento como jugador y como persona el haber venido 5 años a México? El saludo de vuelta, Héctor. Muchas gracias. Estoy seguro que además has dejado un like en el vídeo, o sea que no tengo duda. Seguro. A ver, mira, hay una cosa que está clara. O sea, México y en concreto el América ha cambiado la vida de Álvaro Fidalgo. Y eso que nadie tenga ningún tipo de duda sobre eso. No he visto llorar tanto a Álvaro Fidalgo como los últimos 2 días, desde que oficializamos, gracias al trabajo de León y lo que yo pude aportar desde mi punto de vista, esa noticia, ¿no?, de que se iba del América, de que llegaba al Betis, de que firmaba hasta 2030, etcétera. No he visto nunca llorar tanto a Álvaro Fidalgo. Y mucha gente dirá, ¿por qué? Es pura pose, pura imagen, para nada. O sea, y lo que digo, seguramente me estaré extralimitando, ¿no?, porque estoy contando y desvelando ciertas cosas que son muy privadas, pero el apego, el afecto, la cercanía, el sentimiento que él tiene con México, con el América, considera a México su segunda casa. Y cuando estamos hablando de que se naturaliza para tener esa segunda nacionalidad mexicana, no es por lo que pueda pasar obviamente con el Tri, con la opción de poder jugar un mundial, es porque él siente que le tiene que devolver a México todo el cariño que le ha mostrado desde el principio, porque ya no es lo que hemos contado, ¿no?, del tricampeonato, de los títulos, es lo que pasó en la expulsión contra Chivas, cómo lo interiorizó él, el apoyo que recuperó de parte de la gente, que es lo que hace que luego Fidalgo se desmelene, se libere y haga lo que hizo y lo que hemos visto absolutamente todos, ¿no? Por tanto, en ese aspecto, Héctor, ya te digo yo que el amor que tiene por México, además él se siente un embajador ahora mismo de la América allá donde esté, va a ser infinito, ¿no? Rodrigo, ¿ves alguna posibilidad de que el jueves en la Copa del Rey juegue o debute con el Atlético, frente al Atlético de Madrid? Yo creo que es complicado por el hecho de que tanto Atlético de Madrid como Betis tienen como objetivo la Copa del Rey, llegar cuanto antes a la final y poder conseguir un título esta temporada, ¿no? Porque para los dos equipos, viendo cómo está la liga, es el camino más corto para un título. Va a ser complicado, pero no imposible. Sí que es cierto que esta mañana yo hablaba y preguntaba eso mismo a las fuentes que manejamos en el Betis y no te lo dan por 100% descartado, pero sí que es cierto que son cautos y que obviamente titular no va a ser, y veremos a ver si goza de algún minuto
a pesar de que Pellegrini es un poco reacio por el hecho de que es un recién llegado, no tiene los mecanismos interiorizados de cómo funciona un equipo, por lo cual es muy poco probable, pero no imposible. Rodri, primero un fuerte abrazo y felicitaciones siempre por tu trabajo, amigo. Sabes que te admiro mucho. Coméntales ahí en Assignment Desk en Bristol que nos ayuden con una cámara para recibir a Fidalgo en Sevilla. Mañana ya está volando vía Madrid. Llegará pues en las primeras horas de mañana, hora local, ahí en Sevilla. Y yo te quiero preguntar, de lo que tú te has podido enterar en el entorno de Fidalgo, ¿crees que lleve a cabo en los próximos días o semanas, digamos de aquí al 10, 15 de marzo, el cambio de federación para representar a México y ser elegible con el Tri? Porque además ese one time switch es irrevocable, irreversible, ¿no? Sí, no, está claro que él cuando toma una decisión la va a llevar hasta el final y en ese aspecto él lo tiene muy claro, ¿no? A pregunta de lo que comentas, León, yo se lo hice pasar y se lo hice llegar a todo su entorno. No han sido muy claros en ese aspecto, es algo que llevan con mucha calma, mucha tranquilidad, porque también es cierto que ellos desde el principio han estado seguramente muy cautelosos, ¿no? Por lo que comentabais ahora mismo. Os recuerda, de hecho, una conversación que tuvimos, León, hace un par de meses, cuando todo el mundo daba por hecho que gracias a esa naturalización Fidalgo iba a ser convocado por Javier Aguirre, y yo te dije, calma, tranquilidad, porque precisamente tanto Álvaro Fidalgo como su entorno temían que el hype mediático pudiera ser contraproducente y que, llegado el momento, Javier Aguirre se lo pensara dos veces. Siempre hemos dicho y hemos mantenido lo mismo desde esta perspectiva, porque así nos lo hacían llegar desde el entorno de Fidalgo, que él sabe que es una opción poder recibir la llamada de Javier Aguirre, pero quiere ir con mucha calma, con mucha tranquilidad. Por tanto, ese anuncio público veremos a ver si se hace definitivamente, pero quien lo tiene que saber ya lo sabe, que es lo más importante, y que lo que no quiere hacer Álvaro Fidalgo es presumir de algo de lo que luego él no pueda sentir o de lo que no puede hacerse cargo. Pero lo que está claro es que, insisto, él se siente, como es normal, español, también se siente mexicano, el agradecimiento va a ser eterno y obviamente si Javier Aguirre le llama en algún momento, pues él estaría dispuesto, ¿no? Por lo que toca, Rodri, a Obed Vargas. ¿Alguien en Coapa tiene la más mínima idea de lo que está haciendo o simplemente están improvisando sobre la marcha mientras el barco se hunde con todo y tripulación? ¿Cómo es posible que el club más grande y millonario de México pierda a 3 extranjeros en menos de 48 horas? 2 de ellos titulares indiscutibles, y la respuesta oficial de la directiva sea básicamente tranquilos, no vamos a hacer nada. ¿En qué universo paralelo tiene sentido dejar ir a tu cerebro del mediocampo por apenas $2 millones porque no supiste renovarlo a tiempo? Despedir a un fichaje de más de 10 millones que duró 5 meses porque supuestamente no pudo adaptarse a comer tacos, regalarle un delantero a Tigres porque le ofrecieron más lana y después salir a decir con toda la cara del mundo que no habrá compras de pánico porque prefieren esperar al verano para hacer las cosas bien. ¿Alguien le puede explicar a Santiago Baños que el torneo está en curso ahora, que la Conca Champions empieza ahora y que la afición quiere ver soluciones ahora y no promesas de un futuro glorioso que llegará en 6 meses, cuando ya no importe porque quedaron eliminados de todo? Porque lo que acabamos de presenciar en las últimas horas no es una estrategia maestra de reestructuración deportiva como quieren venderlo. Es un desmantelamiento caótico que huele a falta de control, a decisiones tomadas a las carreras sin un plan B y a una directiva que quedó completamente rebasada por situaciones que pudieron haberse evitado con meses de anticipación si alguien hubiera hecho su trabajo correctamente. Y lo más desconcertante de todo este circo es que mientras Álvaro Fidalgo se despide llorando en una carta de 24 minutos jurando amor eterno a la América, pero largándose igual porque le salió una oferta que no podía rechazar. Y mientras Ian Saint-Maximin desaparece del mapa después de denunciar ataques raciales a sus hijos, sin dar detalles concretos y dejando más preguntas que respuestas, la cúpula azulcrema sale con su discurso de madurez institucional y planificación a largo plazo, cuando lo que realmente están haciendo es pedirle a André Jardín que haga milagros con un plantel mermado, un vestidor golpeado emocionalmente y un calendario que no perdona errores. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la novela más dramática y llorada de este mercado de fichaje. Porque la despedida de Álvaro Fidalgo del club América tiene todos los ingredientes de una telenovela
de Televisa con carta emotiva incluida, entrevista de despedida de 24 minutos donde se saca hasta las lágrimas, promesas de regresos futuros que probablemente nunca se cumplan y declaraciones de amor eterno a una institución que al final del día no fue capaz de retenerlo cuando más lo precisaba. El maguito llegó al nido el 1 de febrero de 2021 con muchos sueños en la cabeza, entre ellos crecer como futbolista, trascender en un club gigante y ganarse el cariño de millones de aficionados, objetivos que cumplió con creces durante 5 años intensos, donde se convirtió en pieza fundamental del mediocampo. Ganó un tricampeonato de Liga MX y se llevó 6 títulos en total que lo convierten automáticamente en leyenda azul crema. Hasta ahí todo suena hermoso y digno de aplauso de pie, pero cuando empiezas a rascar un poquito más profundo, te das cuenta de que esta historia de amor tiene algunas grietas incómodas que nadie quiere mencionar en voz alta, porque resulta que Fidalgo se va al Real Betis de España por apenas $2 millones. Una cifra tan ridículamente baja para un jugador de su calibre y con su currículum que solo puede explicarse de una manera. La directiva azulcrema se durmió completamente en las negociaciones de renovación y dejó que su contrato llegara hasta junio de 2026, sin amarrarlo con una extensión que les diera poder de negociación a la hora de vender. En su carta de despedida que publicó en redes sociales y que hizo llorar a medio país, el español confesó que hubo muchos momentos donde pensó firmemente que nunca acabaría su ciclo en el América, pero siendo sincero como siempre fue, sintió que tenía que aprovechar una oportunidad importante que se le presentó para cumplir ese sueño europeo que todo futbolista del viejo continente lleva clavado en el alma desde pequeño. Lo más conmovedor de su mensaje o lo más calculado dependiendo de qué tan cínico quiera ser. Fue cuando admitió con toda honestidad que le da miedo no volver a vivir la relación tan especial que tuvo con sus compañeros, con el cuerpo técnico, con la directiva y sobre todo con la afición, porque formar parte de la historia del club más grande del país al lado de un grupo de personas increíbles que se convirtieron en amigos y hermanos es algo que marca para siempre. Además de la carta escrita, Fidalgo también se despidió con una entrevista exclusiva de 24 minutos donde lo contó absolutamente todo, desde su llegada al club hasta sus ganas de hacer historia en Europa, pero dejando muy en claro que algún día quiere regresar al nido de Cuapa para ponerle fin de la mejor manera a esta historia maravillosa. Palabras que suenan preciosas en el papel, pero que en la práctica sabemos que rara vez se cumplen porque el fútbol no funciona con promesas románticas, sino con contratos millonarios y oportunidades que van y vienen. Y por si todo este melodrama no fuera suficiente, el mediocampista de 28 años también dejó abierta la posibilidad de representar a México en el futuro cuando declaró sin pelos en la lengua que se siente mexicano, algo que encendió la ilusión de muchos aficionados que sueñan con verlo vestir los colores del Tri en algún momento, aunque la realidad es que con 28 años cumplidos y sin haber jugado nunca con la selección española, sus chances de ir a un mundial con cualquier país son prácticamente nulas a estas alturas de su carrera. El Real Betis pagará solo $2 millones por su fichaje y le dará un contrato de 4 años, lo que desde la perspectiva del jugador tiene todo el sentido del mundo porque está asegurando su futuro económico hasta los 32 años en una liga de primer nivel. Pero desde la perspectiva del América es un negocio desastroso porque estás dejando ir a tu mejor mediocampista por una cifra que ni siquiera alcanza para traer un reemplazo de calidad similar. Fidalgo viajará este lunes 2 o martes 3 de febrero a Sevilla para estampar su firma con el conjunto bético y comenzar oficialmente su nueva aventura en la liga, dejando atrás un legado imborrable, pero también dejando en evidencia la incapacidad de la directiva para retener a sus figuras, clave cuando llegan ofertas del extranjero. Pensando bien, toda esta despedida emotiva con cartas de amor y entrevistas de 24 minutos no puede tapar el hecho de que Santiago Baños y su equipo la cagaron monumentalmente al dejar que el contrato de Fidalgo llegara a sus últimos 6 meses sin renovación firmada, porque esa negligencia administrativa le está costando al club perder a un jugador de élite por migajas cuando pudieron haberlo vendido hace un año por 10 u 15 millones de dólares si hubieran manejado bien los tiempos. Ahora vamos a meternos de lleno en el verdadero escándalo de esta ventana de transferencias, porque la salida de Ian Saint-Maximin
del América no fue una despedida emotiva con cartas de amor y promesas de regresos futuros. Fue una ruptura traumática y abrupta que tiene más agujeros que explicaciones coherentes y que deja al club en una posición humillante, después de haber gastado más de $10 millones en un experimento que duró exactamente 5 meses. El francés llegó en agosto de 2025 con bombo y platillo como uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol mexicano. Generó ilusión inmediata por su talento y su currículum europeo, pero el Clausura 2026 se convirtió en una pesadilla que terminó con su salida por la puerta de atrás, después de un cóctel explosivo de problemas que nadie vio venir o que todos prefirieron ignorar hasta que ya fue demasiado tarde. Según información del reportero David Medrano de Televisión Azteca, que siempre tiene el chisme caliente de lo que pasa en los vestidores, la salida de Maximin se explica con al menos 4 razones que pintan un retrato devastador de lo que realmente sucedió detrás de las cortinas de humo oficiales. La primera señal de alarma, y probablemente la más grave desde el punto de vista de integración al proyecto, fue que el jugador jamás se tomó la molestia de aprender español durante los 5 meses que estuvo en México, lo cual es básicamente escupirle en la cara a tus compañeros, al cuerpo técnico y a toda la institución, porque estás mandando el mensaje claro de que no tenías ninguna intención real de comprometerte con el país ni con el club a largo plazo. La segunda razón tiene que ver con una relación poco sólida con sus compañeros de vestidor, porque al parecer Saint-Maximin nunca logró conectar emocionalmente con el resto del plantel y siempre se mantuvo en su burbuja aparte, con sus privilegios especiales y su actitud de estrella europea que está por encima de todos. Algo que en un equipo mexicano, donde la química del grupo y el sentido de pertenencia son sagrados, termina siendo un pecado mortal que te condena al ostracismo. La tercera bomba involucra temas de peso físico y de condición atlética, lo cual es absolutamente vergonzoso cuando estamos hablando de un futbolista profesional de 27 años que cobra millones de dólares al año y que se supone debería estar en las mejores condiciones posibles. Pero al parecer hubo descuidos notorios en ese aspecto que no pasaron desapercibidos ni para el cuerpo técnico ni para sus propios compañeros, que lo veían llegar con kilos de más y sin la explosividad que se esperaba de un extremo Gielici. Y la cuarta razón, que es la más delicada y la que probablemente generó más resentimiento dentro del vestidor, tiene que ver con un paquete de beneficios contractuales especiales que le otorgaron cuando fichó, incluyendo asientos preferenciales en vuelos, hospedajes de lujo separados del resto del plantel y un salario estratosférico muy superior al promedio del equipo, condiciones VIP que crearon divisiones internas y que mandaron el mensaje tóxico de que las reglas no aplican igual para todos. Pero más allá de estos 4 puntos explosivos que ya de por sí son suficientes para entender por qué todo explotó tan rápido, también está el episodio turbio que el propio Saint-Maximin denunció en sus redes sociales, donde reveló que sus pequeños hijos fueron víctimas de ataques raciales, aunque curiosamente nunca dio mayor contexto sobre cómo, cuándo, dónde o por parte de quién sucedieron estos supuestos hechos lamentables. Simplemente soltó la bomba mediática y dejó que todos interpretaran lo que quisieran mientras él preparaba su salida del país. André Jardine intentó apagar el incendio en su conferencia de prensa, explicando con diplomacia que fue un tema de adaptación fallida, que el cambio de Europa a México implicaba diferencias culturales enormes en comida, hábitos y estilo de vida, y que aunque dentro del grupo no tuvieron problemas directos de convivencia, lamentablemente el jugador no pudo acoplarse al ritmo mexicano y por eso se decidió terminar el vínculo de mutuo acuerdo. Pero hay algo todavía más irónico y hasta cómico en toda esta tragedia griega, y es que José Mourinho, quien dirigió a Saint-Maximin en el Fenerbahçe apenas 5 meses antes de su llegada al América, ya había lanzado una advertencia contundente sobre el francés que hoy suena profética y que probablemente Santiago Baños debió haber escuchado antes de firmar el cheque de más
de 10 millones de dólares. El técnico portugués, conocido mundialmente por su ojo clínico despiadado y por no guardarse absolutamente nada cuando tiene que señalar deficiencias. Declaró sin filtros que en los últimos 3 meses jamás había visto a Maximin entrenar 4 días seguidos al mismo nivel que sus compañeros, lo cual traducido del idioma diplomático de Mourinho significa que el jugador era un vago profesional con serios problemas de ética de trabajo y de compromiso con su oficio. Esas palabras del Special One ahora retumban en las paredes de Cuapa como un recordatorio doloroso de que todas las señales de alerta estaban ahí mucho antes de que se firmara el contrato, pero fueron ignoradas completamente porque el morbo mediático de traer a una estrella europea pesó más que el sentido común y la debida diligencia a la hora de investigar el perfil psicológico del jugador. Todo apunta a que Saint-Maximin regresará a Europa para fichar con el RS Lens de la Ligue, una francesa, cerrando así uno de los capítulos más vergonzosos y costosos en la historia reciente del América. Un experimento fallido de más de 10 millones de dólares que duró exactamente 5 meses y que deja como enseñanza que no puedes pretender que un jugador con problemas de actitud comprobados en Europa de repente se convierta en profesional, modelo solo porque aterrizó en México. Yo creo que este desastre con Saint-Maximin es responsabilidad directa de una directiva que no hizo su tarea de investigación previa, que se dejó deslumbrar por el brillo del nombre y el currículum europeo sin profundizar en los aspectos de carácter y mentalidad, y que ahora está pagando las consecuencias de una decisión improvisada que nunca debió haberse tomado en primer lugar. Siguiendo con el desfile de salidas que sacudieron los cimientos de Cuapa, también tenemos que mencionar a Rodrigo Aguirre, aunque su caso genera mucho menos ruido mediático, porque francamente el uruguayo nunca terminó de convencer a nadie durante su paso por el Nido y su salida era un secreto a voces desde hace semanas. El Búfalo se va directo a Tigres, Universidad Autónoma de Nuevo León, donde André Jardín explicó que recibió una oferta muy importante con un contrato robusto que toma en cuenta su edad y que básicamente le garantiza estabilidad económica para lo que le queda de carrera. Algo que el América no estaba dispuesto a ofrecerle, considerando que nunca fue titular indiscutible y que su producción goleadora siempre dejó mucho que desear. En pocas palabras, los felinos del norte le pusieron más dinero sobre la mesa y Aguirre no lo pensó 2 veces antes de aceptar el cambio de aires, lo cual desde su perspectiva personal tiene todo el sentido del mundo, aunque duela verlo convertirse en enemigo declarado desde la próxima jornada. Lo único rescatable de esta salida es que al menos el América no perdió dinero en la operación y que francamente nadie va a extrañar a un delantero que quedó a deber en prácticamente todos los partidos importantes donde se le necesitó. Así que en este caso particular no se puede llorar mucho por la pérdida, aunque sí es cierto que le estás regalando experiencia y minutos a un rival directo en la pelea por el título. Yo creo que la salida de Aguirre es la menos problemática de las 3, porque nunca fue pieza fundamental del esquema y porque su rendimiento no justificaba seguir apostando por él, pero igual forma parte de este desmantelamiento caótico que tiene al plantel azul crema más corto y vulnerable de lo que debería estar en plena competencia. En ese sentido de cómo quedó conformado el plantel después de este terremoto administrativo. Ahora toca hacer las cuentas de cuántos extranjeros le quedan al América y cuánto margen de maniobra real. Tiene la directiva para mover fichas antes del cierre de registro. Antes de que se concretaran estas 3 salidas en menos de 48 horas, el equipo tenía ocupadas sus 9 plazas de extranjeros sin ningún espacio para respirar, lo cual venía siendo el dolor de cabeza constante de Santiago Baños, porque necesitaba desesperadamente liberar, aunque sea un cupo para poder inscribir a Rafael Veiga, que ya estaba en Ciudad de México esperando su oportunidad de debutar. Ahora, después de perder a Fidalgo, Aguirre y Saint-Maximin de un solo golpe, el panorama cambió radicalmente y el América se quedó con apenas 6 extranjeros disponibles en este momento. Sebastián Cáceres, Cristian Bojajo, Rodrigo Dorado, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga. Próximamente serán 7 cuando se complete el registro oficial de Veiga, pero desde el entorno del club se filtra que todavía no se descarta la posible salida de uno o incluso ambos entre Dávila y Zúñiga, lo que en un escenario extremo
dejaría el equipo con apenas 5 extranjeros en el plantel, una cifra que sería histórica y que obligaría a revisar los archivos para encontrar un precedente similar en la era moderna del club. Esta transformación brutal del plantel es algo que nadie esperaba, ni en las peores pesadillas que se manejaban hace apenas una semana. Y ahora la directiva tiene que decidir si aprovecha este espacio libre para traer refuerzos de emergencia o si prefiere aguantar con lo que tiene, apostando a que la calidad individual de los sobrevivientes será suficiente.